Hola, buenas tardes. En esta ocasión vamos a platicar sobre gametogénesis, que es la transformación de las células germinales en gametos masculinos y femeninos. Esto vamos a partir como el primer tema de embriología médica. ¿Cuáles son los objetivos de esta ponencia? Primero, explicar la teoría cromosómica de la herencia, mitosis, meiosis, corpúsculos polares. También cuáles son los cambios morfológicos que suceden durante la maduración de los gametos, tanto ovogénesis como espermatogénesis. Y por último vamos a platicar sobre las consideraciones clínicas que ocurren durante la gametogénesis. Todo parte a partir de las células germinales primordiales. El desarrollo en sí va a empezar con la fecundación, eso nosotros ya lo manejamos, en el cual el gameto masculino, en este caso el espermatozoide, se va a unir con el gameto femenino, en este caso el ovocito, por ende van a producir un cigoto. Pero estos gametos, tanto masculinos como femeninos, van a derivar de unas células que se van a denominar células germinales primordiales, que estas se van a formar en el epiblasto, que esto ocurre durante la segunda semana del desarrollo. Este tipo de células van a cruzar la línea primitiva durante la gastrulación y van a migrar hacia el saco vitalino. Esto con respecto a la línea primitiva de gastrulación lo vamos a ver en la segunda conferencia de este segmento de embriología. Entonces, ¿qué pasa? En síntesis, en la cuarta semana, estas células, o sea, las células germinales primordiales, comienzan a migrar al saco vitelino y por ende van a pasar a las gónadas en desarrollo, donde llegan al final de la quinta semana. Entonces, las divisiones mitóticas aumentan el número de células germinales durante la migración y por ende llegan a la gónada. Y por otra parte, en preparación de la fecundación, las células van a experimentar el proceso que nosotros llamamos gametogénesis, que es el proceso que incluye meiosis para reducir la cantidad de cromosomas y por otra parte la citodiferenciación para completar la maduración. Ahora partimos de la teoría cromosómica de la herencia. Usualmente el ser humano tiene aproximadamente más de 23.000 genes que van a estar en 46 cromosomas. Los genes de un mismo cromosoma tienden a heredarse juntos y por eso se denominan genes ligados. Por otra parte, en las células somáticas, los cromosomas van a agruparse en 23 pares homólogos para producir el número diploide 46. En síntesis, hay 22 pares de cromosomas en autosomas y en un par de cromosomas sexuales. Sabemos que si el par sexual es X, X va a atender la genética femenina. Si el par sexual es XY, por ende va a ser de genética masculina. Un cromosoma de cada par proviene del gameto materno, o sea, el ovocito, y uno del gameto paterno, o sea, del espermatozoide. Así pues, un gameto contiene un número haploide de 23 cromosomas y la unión de gametos durante la fecundación que va a restablecer el número diploide de 46. En síntesis, esa es la teoría cromosómica de la herencia. Ahora hablaremos del proceso de mitosis y meiosis que corresponde igualmente a la teoría cromosómica de la herencia. Sabemos que la mitosis es el proceso en el cual una célula determinada se va a dividir para dar origen a dos células hijas, que van a ser genéticamente idénticas a la célula de la madre. Un dato importante es que cada célula hija recibe el complemento entero de 46 cromosomas. Y por otra parte, antes de iniciarse el proceso de mitosis, un cromosoma duplica su ADN.
Ahora vamos a hablar de las fases de la mitosis. La primera fase es la profase. Los cromosomas empiezan a enrollarse, también a contraerse y condensarse, y este proceso va a marcar el inicio de la profase. Entonces, ahora cada cromosoma consta de dos subunidades paralelas que se van a denominar cromátides, que se juntan en una región estrecha comúnmente llamada centrómero. Pero a lo largo de la profase los cromosomas continúan condensándose, acortándose y engrosándose. Pero solo durante la prometafase podemos identificar las cromátides. Ahora tenemos lo que es el proceso de metafase. En la metafase es donde los centriolos se van a ubicar en los polos y forman el luso mitótico. O sea que los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial, se da la total decondensación de los cromosomas y la unión de los microtúbulos con el cinetocoro de cada cromátide. Luego tenemos lo que es el proceso de anafase, en el cual el centrómero de cada cromosoma se divide. Cada cromosoma individual va a viajar a su respectivo polo para una despolarización de los microtúbulos, como podemos observar en los polos. Y por último viene lo que es la telofase. La telofase es cuando los cromosomas se desenrollan y se alargan y se da la transformación de dos núcleos hijos. Aparece la envoltura nuclear y la separación de las células hijas. Y también hay que recordar lo siguiente, que la mitosis es el proceso donde se divide una célula para dar origen a dos células hijas que van a ser genéticamente idénticas a la madre. Cada célula hija recibe el complemento entero de 46 cromosomas y antes de iniciarse la mitosis un cromosoma tiene que duplicar su ADN. En el proceso de meiosis es la división celular que tiene origen en las células germinales. En sí es para formar gametos tanto masculinos como femeninos, o sea, espermatozoides y ovocitos. La meiosis va a requerir dos divisiones celulares, meiosis 1 y meiosis 2. Esto con el fin de reducir el número de cromosomas al número haploide 23. Casi igual a la mitosis, las células germinales, tanto masculinas como femeninas, van a duplicar su ADN al comenzar la meiosis 1. De modo que cada uno de los 46 cromosomas se duplican en sus cromátides hermanas. Luego hay una fase de entrecruzamiento, que es el proceso de la meiosis 1, es el intercambio segmentado de cromátides entre cromosomas homólogos emparejados. Ahora se va a explicar paso a paso cómo se hace. Primero comienza el emparejamiento, o sea que los cromosomas homólogos se aproximan. Luego viene el proceso B, que es el emparejamiento de los cromosomas. Entonces, los cromosomas homólogos se emparejan y cada miembro del par consta de dos cromátides. Se da la formación del quiasma, o sea, aquí viene lo que es el entrecruzamiento. Los cromosomas homólogos íntimamente emparejados intercambian fragmentos de cromátides y se va a denominar la fase de entrecruzamiento. Luego se da la separación de los cromosomas de doble estructura, o sea, se separan los cromosomas de doble estructura y se da la anafase de la primera división mitótica. O sea, la anafase de la primera división mitótica va a dar dos vías. Uno, que las células contienen 23 cromosomas de estructura doble y las células de la primera división mitótica. Entonces, durante la segunda división mitótica, los cromosomas de estructura se dividen en el centrómero y al finalizar la división, los cromosomas de cada una de las cuatro células hijas van a ser diferentes. Al terminar todas las divisiones mitóticas, van a haber dos aspectos fundamentales. Primero, el aumento de la variabilidad genética, o sea, que esto se va a dar mediante el intercruzamiento que redistribuye el material genético y la distribución aleatoria de los cromosomas homólogos entre las células hijas. Y por otra parte, que cada célula germinal contiene un número haploide de cromosomas, con el cual se va a restablecer en la fecundación el número de haploides de 46.
y sin olvidar lo que es la presencia de corpúsculos polares. Entonces, también durante la meiosis, un ovocito primario de origen a 4 células hijas, cada una con 22 cromosomas más un cromosoma X, solo uno de ellos se transformará en un gameto maduro, el ovocito. Los 3 restantes se van a denominar corpúsculos polares, porque reciben poco citoplasma y degeneran en el desarrollo ulterior. Ahora se parte de los cambios morfológicos durante la maduración de los gametos. Ovogénesis. Es el proceso en el cual los ovogonios se van a diferenciar para transformarse en ovocitos maduros. Pero ¿cómo se llega a ovogonios? Entonces, una vez que las células germinales primordiales llegan a la gónada de una mujer genéticamente femenina, se van a diferenciar en ovogonios. Y un dato a recalcar es que la maduración de los ovocitos empieza antes del nacimiento. Entonces nosotros partimos que de las células germinales van a llegar a la gónada de la mujer y por ende se van a diferenciar en ovogonios. Hasta ahí estamos claros. Pero la mayoría de los ovogonios continúan dividiéndose por mitosis, pero algunos lo van a dejar de hacer en la profase de la meiosis 1 y por ende se van a transformar en ovocitos primarios. Pero cuando estamos en ovocitos primarios, durante los siguientes meses el número de ovogonios aumenta rápidamente y vamos a llegar al 5.º mes de desarrollo prenatal, donde el número total de las células germinales en los ovarios alcanza un nivel máximo. Y por ende va a comenzar la muerte celular y muchos ovogonios junto a ovocitos primarios se van a degenerar y por ende van a llegar a ovocitos atrésicos. O sea, que prácticamente no tienen funcionalidad. En el 7.º mes, la mayoría de los ovogonios degeneran, menos unos cuantos cercanos a la superficie. ¿Y qué pasa con el resto? El resto de los ovocitos primarios que sobreviven ya iniciaron la profase de la meiosis 1 y casi todos están rodeados por una capa de células epiteliales foliculares planas. Y por ende se da el nombre de folículo primordial. Ahora venimos en el paso de la maduración de los ovocitos que va a continuar en la pubertad. Entonces, al acercarse el momento del parto, los ovocitos primarios ya comenzaron la profase de la meiosis 1. Pero en vez de pasar a la metafase, entran a una etapa que se va a denominar etapa diploteno. Que esta fase de reposo durante la profase se caracteriza por una red laxa de cromatina. Entonces los ovocitos primarios permanecen en la profase y no concluyen su primera división meiótica antes de la pubertad. Y esta fase de reposo es producida por un inhibidor de maduración de los ovocitos, IMO. Luego de eso aquí podemos observar cómo tenemos lo que es el folículo primordial. El folículo primordial está formado por un ovocito primario al que rodea una capa de células epiteliales aplanadas, como podemos observar acá. Luego tenemos el folículo en crecimiento. Entonces, el folículo en la fase primaria preantral va a estar reclutado de reservas de folículos primordiales. Entonces, al ir creciendo el folículo, las células foliculares se tornan cuboidales y empiezan a secretar la zona pelúcida, que se hace visible en manchas irregulares de la superficie del ovocito, como podemos observar en esta parte aquí roja. Y tenemos lo que es el folículo primario, que lo podemos observar acá. Que prácticamente un folículo primario maduro o preantral con células foliculares van a formar una capa estratificada de células granulosas alrededor del ovocito y una sola pelúcida bien definida. Aquí podemos apreciar más la zona pelúcida. Entonces, el folículo en fase vesicular o antral, el ovocito rodeado por la zona pelúcida está fuera del centro. El antro se ha desarrollado por acumulación de líquido dentro de los espacios celulares y se va a ver una disposición de las células de la teca interna a externa. Y por otra parte tenemos lo que es el cúmulo óforo. Entonces, el folículo vesicular maduro se va a denominar
de Graf. El antro aparece considerablemente agrandado y está lleno de líquido folicular y rodeado por una capa estratificada de células granulosas. Y el ovocito se ha inmerso en un montículo de células granulosas, o sea, el cúmulo ovóforo que podemos ver acá. Aquí tenemos el ovocito. Ahora tenemos la maduración del ovocito, o sea, se comienza con el ovocito primario en división. O sea, el ovocito primario en división muestra el uso de la primera división meiótica, como podemos observar acá. Y luego pasamos al ovocito secundario y primer corpúsculo polar. Acá, el ovocito secundario y el primer corpúsculo polar, la membrana nuclear está ausente. Y tenemos el corpúsculo polar en división, que es cuando el ovocito secundario, que muestra el uso de la segunda división mitótica, también el primer corpúsculo polar está dividiéndose. O sea, se divide en ovocito secundario de división y el corpúsculo polar en división. Y todo esto, al madurar el folículo secundario, una descarga de hormona luteinizante induce la fase de crecimiento preovulatorio. Entonces, al terminar la meiosis 1, se forman dos células hijas diferentes de tamaño, cada una con 23 cromosomas de estructura doble, y una de ellas se denomina el ovocito secundario, que recibe la mayor parte del citoplasma, y la otra, que se denomina el primer corpúsculo polar, que prácticamente no recibe nada. Este corpúsculo se va a hallar en la zona pelúcida y la membrana celular del ovocito secundario, en el espacio previtelino. Ahora, la célula entra en meiosis 2, sin embargo, se detiene en la metafase unas 3 horas antes de la ovulación. En la meiosis 2 se completa solo si el ovocito queda fecundado. De lo contrario, las células degeneran aproximadamente 24 horas después de la ovulación. Entonces, el primer corpúsculo polar puede experimentar una segunda fase de división. Ahora tenemos lo que es la espermatogénesis, que empieza antes de la pubertad e incluye los mismos procesos en el cual los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Entonces, aquí vamos a tener lo que son las células centiculares o de Sertoli. Estas vienen del epitelio celómico del testículo, de la misma forma que las células foliculares. Entonces, ante la puerta, los cordones sexuales adquieren una luz transformándose en túbulos seminíferos. Entonces, a intervalos regulares van a emerger de esta población de espermatogonios lo que son los espermatogonios tipo A, cuya producción marca el inicio de la espermatogénesis. Entonces, los espermatogonios de tipo A o célula A pasan por pocas divisiones mitóticas para constituir clones de células. Y por último, la última división de celular procede de los espermatogonios de tipo B, que luego se transforman en espermatocitos primarios. Entonces, estos espermatocitos primarios van a entrar entonces en una profase prolongada, aproximadamente de 22 días. Y va a estar acompañada de una complementación rápida en la meiosis 1 y la producción de espermatocitos secundarios. Entonces, durante esta división mitótica y meiótica, se van a producir lo que son los espermátidas haploides. Luego de eso, durante el desarrollo de los espermatogonios, las espermátidas permanecen en el interior de las cavidades profundas de las células de Sertoli. Y de esta manera las células de Sertoli sostienen y brindan protección a las células germinales, que participan en nutrición en colaboración en la liberación de los espermatozoides maduros. La espermatogénesis va a estar regulada por la producción de hormona luteinizante en hipófisis. Esta hormona se va a unir a los receptores en las células de Leydig para estimular la producción de testosterona, lo cual se une a las células de Sertoli para promover la espermatogénesis. También la hormona estimuladora de folículo, que es la FSH, es esencial porque al unirse a las células de Sertoli estimula la producción de líquido testicular y la síntesis de proteína. Esta síntesis de proteínas va a ser receptores de andrógeno intracelular. Y por último tenemos lo que es la espermiogénesis, que es la serie de cambios que transforman la espermática en espermatozoide.
tienen aproximadamente cambios que incluyen la formación del acrosoma, que cubre la mitad de la superficie nuclear y contiene enzimas para ayudar a penetrar el óvulo y sus capas circundantes durante la fecundación. Tenemos la condensación del núcleo y también otra fase que es la formación del cuello, la pieza intermedia y la cola. Y la última fase que es el desprendimiento de la mayor parte del citoplasma como cuerpos residuales que son fagocitados por las células de Sertoli. Un dato interesante es que en el ser humano un espermatogonio tarda en llegar a ser espermatozoide maduro aproximadamente 74 días. Y una vez formados por completo los espermatozoides entran a la luz de los túbulos seminíferos, de ahí son empujados hacia el epidimo por los elementos contráctiles situados en la pared de los túbulos seminíferos, aunque al inicio tiene una poca movilidad hasta alcanza su movilidad plena en el epidimo. Por último tenemos lo que son las consideraciones clínicas. Partimos de un caso usual que es la trisomía 21 síndrome de Down, que este se debe a una copia extra del cromosoma 21. Y entre las características de estos niños afectados son el retraso de crecimiento, diversos grados de retraso mental, anomalías craneoencefálicas, ojos rasgados, epicantos, cara plana, oídos pequeños, así como defectos cardíacos e hipotimia. Estos niños están más expuestos a leucemia, infecciones, disfunción de la tiroides y envejecimiento prematuro. Luego de eso, tenemos lo que es la trisomía 18. Estos pacientes con trisomía 18 tienen características como retraso mental, defectos cognitivos del corazón, orejas de implantación baja, flexión de los dedos de las manos. Además, es frecuente la presencia de micronatias, que son anomalías renales, sindactiles, malformaciones del sistema esquelético. Luego tenemos lo que es la trisomía 13. La trisomía 13 son retrasos mental, holoproencefalia, defectos cognitivos del corazón, sordera, labio leporino, fisura palatina y efectos oculares como microftalmia, anoftalmia y coloboma. Ahora tenemos lo que son el síndrome de Turner, que es un cariotipo de 45X. Las pocas personas que logran sobrevivir tienen un aspecto indudablemente femenino, se caracteriza por la ausencia de ovario, que en términos médicos es la digenesia gonadal y talla baja. Otra anomalía frecuente son cuello corto, linfedema de la extremidad, malformaciones óseas y pecho ancho con pezones separados. Un dato importante es que la única anomalía monosómica compatible con... Luego tenemos lo que es el síndrome de Angelman, que este paciente se debe a una microdelección del cromosoma materno 15, que sobreviene del síndrome de Prader-Willi, que es el defecto se debe al cromosoma paterno. Y como mencioné, el síndrome de Prader-Willi es cuando la microdelección ocurre en el cromosoma paterno. Hasta aquí hemos llegado, gracias por su atención. Hemos resumido lo que es gametogénesis, que es la transformación de las células germinales en gametos. Espero que haya sido de mucha ayuda. También te invito a que te suscribas a mi canal, dejes tus comentarios en la cajita de comentarios, cualquier duda, sugerencia o pregunta. Y el próximo tema de la sección de embriología va a ser la parte 3, que sería la primera semana del desarrollo de la ovulación a la implantación. Te invito a que te suscribas al canal y actives las campanitas de notificaciones para que YouTube te notifique cuando ves el próximo video. Muchas gracias.